¿Cómo están todos? En esta oportunidad quería hablarles acerca de cómo realizar una denuncia de una enfermedad profesional. Espero que el video les sea de utilidad y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. En primer lugar, es importante aclarar el concepto de enfermedad, específicamente de enfermedad profesional, que es el tema de este video. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad profesional nos estamos refiriendo a una afección, a una patología, a una contingencia, básicamente que forma parte del sistema de riesgos del trabajo de acuerdo a la ley 24.557. Si bien esta ley de riesgos del trabajo no establece de alguna forma un concepto propio de enfermedad profesional, nosotros podemos llegar a decir o tratar de arribar a algún tipo de concepto propio de enfermedad profesional. En ese sentido podemos llegar a decir que una enfermedad profesional es una afección, es una patología que sufre el trabajador como consecuencia y tiene una relación de causalidad directa con las actividades realizadas por el trabajador, teniendo en cuenta que en el trabajo existen ciertos elementos riesgosos, que ahora vamos a ver bien, que de alguna forma afectan la salud del trabajador, y esta exposición a lo largo del tiempo provoca que el trabajador sufra esa patología. Entonces, cuando nosotros estamos refiriendo a las enfermedades profesionales, nos estamos refiriendo a una patología determinada que surge como consecuencia de la exposición a un agente de riesgo que se encuentra a nivel, en ese ámbito laboral, en realidad, a nivel laboral, y tiene naturaleza laboral. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que esta patología tiene una relación de causalidad directa con las tareas realizadas por el trabajador. En primer lugar, es importante aclarar que cuando el trabajador se acerca, por ejemplo, a un estudio jurídico, es obviamente una persona que tiene un problema, es un sujeto que tiene un problema determinado, y obviamente que también es importante aclarar que el derecho funciona a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que el trabajador va a expresar qué es lo que quiere hacer ante, por ejemplo, una enfermedad que directamente o indirectamente, más que nada directamente, se relaciona o se vincula con el ejercicio, el desarrollo de sus tareas habituales en el ámbito laboral. Entonces, cuando el trabajador concurre a un profesional de la abogacía, concurre a un abogado, lo primero que el abogado tiene que realizar, obviamente, es realizar una entrevista profunda acerca de lo que ha sucedido, es decir, una entrevista acerca primero de los datos fundamentales del trabajador, y luego también el abogado, el profesional de la abogacía, tendrá que realizar las preguntas conducentes en relación a la afección, a lo que está sufriendo el trabajador. En este sentido, el profesional de la abogacía, el abogado, en realidad lo que debería realizar es preguntar obviamente qué clase de enfermedad tiene y si el trabajador tiene algunos estudios médicos en los cuales se haya diagnosticado esa enfermedad profesional. Tenemos que tener en claro que los estudios médicos, cada estudio médico tiene características o una naturaleza particular, y cada instrumento, en este caso, perdón, estudios médicos, se refiere a algún tipo de afección directamente relacionada con la integridad de la salud del trabajador. Entonces también el trabajador tiene que tener un diagnóstico definitivo, no un diagnóstico parcial, sino un diagnóstico definitivo respecto a su afección. Una vez que el trabajador tenga todos estos certificados médicos, tenga todos estas constancias médicas, y se haya realizado los estudios pertinentes en relación a su patología que está sufriendo hace bastante tiempo, entonces una vez que tenga todos esos elementos, es importante aclarar que el trabajador deberá realizar la correspondiente denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo. La denuncia tiene que ser realizada básicamente por telegrama. Ese es el instrumento, ese es el elemento o el momento de comunicación, el instrumento de notificación fehaciente acerca de las afecciones que sufre el trabajador. De esta forma, el profesional de la abogacía se podrá explayar y podrá fundamentar jurídicamente qué es lo que estaba pasando. Cuando se redacta un telegrama de estas características, lo primero que viene a la cabeza o a la mente tiene que ver con el desarrollo de determinada plataforma fáctica en relación a la afección que sufre el trabajador. En ese sentido, en primer lugar, lo que tiene que ver con la estructura propia de ese telegrama, en primer lugar es importante aclarar que estará remitido o deberá ser enviado directamente a la aseguradora de riesgos del trabajo, pero no es necesario enviar la denuncia directamente al empleador.
El empleador también podría haber hecho la denuncia de la enfermedad profesional, pero no lo ha hecho en su momento. Y a su vez hay que tener en cuenta que el empleador puede realizar las denuncias de las diferentes contingencias o siniestros laborales, pero en realidad puede llenar un formulario bastante escueto, bastante limitado y simplificado, que no tiene nada que ver con la denuncia que se puede realizar mediante un telegrama laboral, que es el instrumento fehaciente de notificación dirigido, en este caso, ante una aseguradora de riesgos del trabajo. La estructura básica propia de este telegrama tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con el agente de riesgo, tiene que ver con la exposición a ese agente de riesgo fundamentalmente, y a su vez también tiene que ver con las características propias de la relación de trabajo, tiene que ver, por ejemplo, con los elementos propios de las actividades laborales realizadas en ese ámbito de trabajo, y establecer una vinculación, una relación de causalidad entre esas actividades laborales y el trabajo que se está desarrollando. Y a su vez también tiene que ver con una petición, que la petición tiene que ver la realidad tiene que ver básicamente con peticionarle a la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por el empleador asegurado, tiene que ver con peticionar que se otorguen las prestaciones correspondientes al sistema de riesgos del trabajo. Entonces, la estructura básica de este telegrama, a su vez que está fundamentado específicamente en el decreto 658/96, que tiene que ver con las enfermedades listadas, básicamente este telegrama, este instrumento de notificación fehaciente, tiene que ver con una serie de elementos, que tienen que ver también con los elementos tipificantes de una enfermedad profesional. La descripción fáctica del diagnóstico del trabajador, qué enfermedad tiene, también las características propias de la relación de trabajo, las características propias de la actividad desarrollada por el trabajador, las clases de actividades que desarrollaba el trabajador, cuál era su jornada laboral, también si utilizaba elementos de seguridad, si estaba capacitado o no, cuál es su categoría laboral, cuál es su antigüedad. A su vez también debemos expresar la exposición propia del trabajador es agente de riesgo, también determinar cuál es ese agente de riesgo y establecer una vinculación, una relación de causalidad entre las tareas realizadas y la enfermedad profesional que sufre el trabajador. Y fundamentar jurídicamente en el decreto 658 del año 96. Todos estos elementos van a estar dentro de ese telegrama, hablando mal y pronto. Todos esos elementos tienen que estar en ese telegrama para realizar la correspondiente denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo, y a partir de ese momento la aseguradora de riesgos del trabajo puede llegar a tomar determinada postura. En algunas ocasiones puede llegar a pasar que la aseguradora de riesgos del trabajo considere que esa enfermedad no tiene carácter laboral, sino carácter inculpable, y bueno, lo va a tener que expresar mediante carta documento. Espero que este video les haya resultado de utilidad y no olviden suscribirse a mi canal. Les mando un fuerte abrazo.